Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. Para la siguiente lección analizaremos factores correspondientes a la eficiencia de los colectores solares y su importancia en las aplicaciones domiciliarias. Para comenzar a hablar de eficiencia de termotanques solares, es fundamental analizar dinámicas de transferencia de calor. Estas dinámicas son tres. Una primera es la de conducción, que se da por el contacto físico de un elemento contra otro. Es un medio físico sólido el que se requiere para la transmisión de calor por conducción. Y este calor por conducción va a ser proporcional a las conductividades térmicas de los materiales en contacto entre sí y la diferencia de temperaturas entre ambos. A su vez, un segundo mecanismo es el de convección y este se da por desplazamiento de masas fluidas, ejemplo aire o ejemplo agua, y es siempre proporcional a un coeficiente convectivo que depende del movimiento de dicho fluido y también su temperatura. Y además hay un tercer mecanismo, que es el único de los tres que no requiere medio físico para su ocurrencia, y este mecanismo es el de radiación, es decir, radiación electromagnética que se mueve de un punto a otro a través de cualquier sustancia e incluso del vacío. Y esta dinámica de radiación tiene relación con la temperatura a la cuarta y una constante física que en principio es muy pequeña, con lo cual a bajas temperaturas la radiación no es un mecanismo de movimiento térmico preponderante, pero a altas temperaturas este mecanismo se vuelve más y más significativo y de hecho este mecanismo es a través del cual el Sol nos hace llegar su energía. Estas dinámicas de transferencia de calor aparecen implicadas en el balance térmico del colector solar, ya sea de placa plana o ya sea de tubos evacuados. El equipo recibirá siempre radiación solar desde el Sol bajo la forma de irradiancia. De esa cantidad, la ventana, es decir, la cubierta transparente, retendrá una cierta proporción debido a su capacidad de absorber, es decir, tiene una absorbancia, y luego esa misma ventana permitirá que atraviese una determinada cantidad de energía en función de su transmitancia, que cuanto más mejor, y de esa cantidad de energía que llegue al absorbedor, a los efectos de los mejores diseños se buscará garantizar la mayor absorbancia o absorción de ese recurso remanente y luego una gran conductividad para transferir ese calor finalmente obtenido a el agua caliente bajo la forma de energía neta. Por supuesto, todo este mecanismo posicionado dentro de esta caja aislante con aislación mencionada en lecciones anteriores, implica una determinada cantidad de pérdidas globales hacia el exterior mediante las dinámicas de conducción y convección a través de el contacto del equipo con el techo, por ejemplo, en el caso de la conducción, o a través del contacto del equipo con el viento, en el caso de la convección, y también, por supuesto, pérdidas globales en concepto de radiación, ya que el equipo, siendo que al estar bajo el sol ganará temperatura, comenzará a irradiar calor bajo forma de radiación electromagnética de espectro infrarrojo. Ahora bien, para caracterizar la eficiencia de los colectores solares, podemos hablar de que eficiencia es lo obtenido dividido o en relación a lo disponible, de forma tal de que en este caso sería el calor obtenido dividido el recurso solar, y el calor obtenido a su vez será el calor absorbido por el equipo menos el calor perdido por el mismo equipo también en relación al recurso solar, y luego el calor absorbido podemos entender que será el área de captación afectado por la transmitancia de la ventana, afectado por la absorbancia del módulo de captación del elemento absorbedor y también la irradiancia. Y a todo esto, en concepto de calor perdido, se le restará un coeficiente global de pérdidas, el cual será afectado por la diferencia de temperaturas del equipo en relación a la temperatura ambiente. Y en resumen, esta eficiencia puede expresarse como un coeficiente óptico de pérdidas, un coeficiente de pérdidas y la diferencia de temperatura del equipo con respecto al ambiente y la irradiancia. Estos parámetros, el coeficiente óptico y el coeficiente de pérdidas, son parámetros constructivos que dependen de los materiales con los cuales está hecho el equipo y también de las técnicas de fabricación.
Con lo cual, el comportamiento en cuanto a eficiencia del equipo depende, por supuesto, del equipo en sí, de cómo está hecho y con qué está hecho, pero también depende de a qué temperatura se encuentra, a qué temperatura se encuentra también el medio ambiente y la radiancia en sí misma. En detalle, cada tipo de colector tendrá un conjunto de coeficientes físicos característicos, es decir, un coeficiente óptico y un coeficiente de pérdidas globales. Esos coeficientes pueden representarse bajo la forma de una recta en una gráfica donde en el eje vertical se incluya el rendimiento o la eficiencia de 0 a 1 o de 0 a 100 y donde en el eje horizontal se incluya la diferencia de temperatura, temperatura en el equipo menos temperatura ambiente, dividida la irradiancia. Y dentro de estas gráficas podemos destacar dos puntos fundamentales. El primero es el factor de eficiencia en función de qué ocurre cuando el equipo recién se saca al sol, se podría decir, y en este caso lo que se tiene es la eficiencia más alta, que es justamente cuando el equipo está a la misma temperatura que el ambiente, de forma tal de que en este caso en concreto la eficiencia es exactamente el coeficiente óptico. Y en ese sentido, quien tiene el coeficiente óptico más grande es el equipo de piscina, justamente porque entre el sol y el elemento absorbedor no se interpone ningún elemento estilo ventana o estilo doble tubo de vidrio. Y siguiente, podemos encontrar el equipo de placa plana con selectiva, el cual tiene una eficiencia óptica menor que el de piscina, pero tiene una eficiencia relativamente mayor con respecto a los equipos de tubos evacuados y de placa plana sin selectiva, en tanto y en cuanto que tiene un simple vidrio y una pintura específicamente diseñada para absorber radiación solar. Siguiente, podemos encontrarnos con el equipo de placa plana sin selectiva, pintura negra convencional de alta temperatura, y siguiente, podemos encontrarnos con el equipo de tubos evacuados, el cual tiene una eficiencia óptica inferior a todos los otros, en tanto y en cuanto que tiene un doble vidriado y una resistencia mayor a el paso de la energía solar a través de esa ventana, entre comillas, que es el doble vidriado en sí. No obstante, con respecto a coeficientes de pérdida, las relaciones se invierten y quien más pierde es el equipo de pileta. Luego de eso sigue el equipo de placa plana sin selectiva, luego el equipo de placa plana con selectiva y luego el equipo de tubos evacuados, que es quien tiene el menor coeficiente de pérdidas de todos. El segundo punto de interés que podemos encontrar en las curvas de eficiencia es el de estancamiento. Como hemos visto, a medida que aumenta la temperatura, el equipo decrece su eficiencia, y esto es así porque las pérdidas que tiene el equipo hacia el exterior van creciendo más y más. Irremediablemente, en un punto esas pérdidas van a ser tan grandes como la energía que le llega al equipo, de forma tal de que, por definición, en ese momento la eficiencia es nula, ingresa tanta energía como la que egresa, y en ese caso la temperatura es máxima y se conoce como temperatura de estancamiento justamente. Y esto representa un caso hipotético en el cual uno deje el equipo bajo el sol y alcance la temperatura máxima posible para la irradiancia disponible en ese momento, por supuesto. Y en el caso de un ejemplo de 800 watts por metro cuadrado de irradiancia y una temperatura de 25 grados centígrados, algo del estilo primavera o verano, un equipo de pileta tendrá una temperatura de estancamiento de 60 grados centígrados, un equipo de placa plana sin selectiva de 150 grados centígrados aproximadamente, un equipo de placa plana con selectiva de 200 grados centígrados aproximadamente y un equipo de tubos evacuados de 260 aproximadamente. Esta temperatura de estancamiento, por supuesto que es una temperatura para nada operativa, para nada de la vida real. A nadie le interesa que un equipo de pileta tenga una temperatura de 60 grados, así como tampoco nos interesará e incluso será peligroso tener 150 o 260 grados de temperatura en el equipo de placa plana o de tubos evacuados. Estas temperaturas de estancamiento son referencias de qué capacidad máxima tiene el equipo de calentamiento. Por supuesto, en situaciones domésticas convencionales, cualquier equipo solar térmico jamás pasará de una temperatura de 100 grados, que es exactamente el momento en el cual el agua hierve. Otro ejemplo de análisis
calculando eficiencias para diferentes colectores en una condición de verano, por ejemplo 60 grados centígrados adentro del equipo, 30 en el ambiente y 900 watts por metro cuadrado, el equipo de pileta nos dará una eficiencia de aproximadamente un 20%, placa plana sin selectiva un 60%, con selectiva un 70% y tubos evacuados aproximadamente un 65%. En este caso se puede ver una diferencia superlativa entre el equipo de pileta y todos los demás, pero en general, sin selectiva, con selectiva y tubos evacuados, están en el mismo orden de magnitud. Por supuesto, en una condición en la cual el agua dentro del equipo está caliente a 60 grados, lo cual representa una temperatura sobrada con respecto a los 40 grados de confort que necesitamos nosotros en la ducha, con lo cual la condición es absolutamente favorable para nosotros. No obstante, para una situación de invierno, con 60 grados centígrados en el equipo, 10 de ambiente y 500 watts por metro cuadrado, en este caso el equipo de pileta tiene una eficiencia negativa, lo que significa que en términos reales no es eficaz, no sirve este equipo para invierno, en tanto y en cuanto que se dedica más bien a perder calor versus ganarlo. Y entre los equipos de placa plana sin selectiva, con selectiva y tubos evacuados aparece una diferencia interesante en sus eficiencias, donde el equipo de placa plana sin selectiva es quien menos tiene, con un orden de 30%, y el de placa plana con selectiva y tubos evacuados se encuentran parecidos, aunque el de tubos evacuados en este caso predomina. Y en general los equipos de tubos evacuados tienen mayores eficiencias para condiciones más desfavorables, es decir, invierno con baja irradiancia, con baja temperatura ambiente o situaciones en las cuales el equipo esté más caliente que lo quizás normal. Los coeficientes ópticos previamente analizados, la situación se correspondía en aquel entonces con un sol incidente de forma normal sobre el colector. Cuando esto no es así, existen segundos coeficientes que son modificadores del ángulo de incidencia que afectan a los coeficientes ópticos en función del ángulo específico que tenga el sol con respecto a nuestro captador. En este caso tendremos, según la posición del Sol en el cielo, un coeficiente o un modificador de ángulo de incidencia transversal y otro coeficiente longitudinal. Con el coeficiente transversal representaremos el movimiento del Sol en el cielo desde el amanecer hasta el atardecer, y con el coeficiente longitudinal el movimiento del Sol en el cielo en cuanto a ángulo de elevación y su variación de invierno a verano. En el caso específico de un colector de placa plana, aquí los coeficientes de modificación longitudinal y transversal coinciden justamente por ser un plano de captación simétrico a las variaciones angulares de elevación y orientación o azimutal del Sol. Y en específico podemos encontrar que para un Sol corrido unos 60 grados con respecto a la normal, es decir, unas 4 horas corrido con respecto a el norte del equipo, tenemos un coeficiente de atenuación para el coeficiente óptico de 0.8, lo cual en concreto representaría algo así como un equipo con un 40% menos de superficie o un equipo que ve menos sol simplemente porque parte de la radiación solar se ve reflejada por la ventana del equipo. Esto no es un coeficiente de atenuación por desalineamiento angular, como hemos visto en unidades previas, sino que es un coeficiente que afecta a la propiedad del vidrio o de la ventana del equipo para el paso o la recepción de energía solar. En contrapartida, un equipo de tubos evacuados no va a ser simétrico con respecto a el ángulo de modificación óptico por incidencia o variación transversal o variación longitudinal, y en el caso de variación longitudinal será equivalente al de placa plana o similar en comportamiento, siendo que en el caso transversal será sumamente diferente y de hecho con un sol corrido con respecto a la normal del equipo podemos encontrar índices de ajuste incluso mayores a 1. Y esto es así por la disposición de tubos dentro del equipo e incidencias de sol oblicua a los diferentes tubos y recepción y reflexión, respectivamente, de radiación solar de un tubo con respecto a el siguiente o el vecino. Esta diferencia previamente establecida
con respecto a los coeficientes ópticos y el ángulo de incidencia del Sol, más o menos viene a decirnos que los equipos de tubos evacuados responden relativamente mejor ante condiciones de radiación solar difusa o básicamente en días nublados. Esta es solo una característica. Otras, por supuesto, en cuanto a precio, típicamente suelen destacarse los equipos de tubos evacuados por ser más baratos. En cuanto a eficiencias a climas cálidos, los equipos de placa plana performan mejor, y lo opuesto ocurre en climas fríos. Y en cuanto a facilidad de instalación, los equipos son comparables, y en próximas unidades y lecciones analizaremos otras características, así como también precios y tendencias de mercado.